Tomen asiento, hermanos amados. Esta última frase que hemos escuchado en esta alabanza dice que los cielos se abran hoy. Y quiero comenzar con una palabra que recibí muy temprano de mi gran amigo el pastor Eduardo de allá de Jerusalén. Dios es omnipotente. ¿Cuántos saben lo que es omnipotente? Dios tiene tres beneficios. No es que uno sea el más importante, ya estaremos hablando en su momento. Pero cuando Dios dice Dios omnipotente, ¿sabe a qué se refiere, hermano? Que ni tu autoridad, ni mi autoridad, ni la autoridad del magnate de este mundo, la autoridad del presidente o dirigente de este mundo, no es nada delante de Dios, porque Él es soberano. Diga conmigo, soberano. Y cuando uno dice que Él es soberano, algo está reconociendo. Y es cuando los cielos se empiezan a abrir en la vida de uno. ¿Por qué? No es casualidad, hermano amado, que estemos en este local, que ya hablaré algo. Estos componentes externos, no sé si usted se distrae, pero yo no me distraigo. ¿Sabes por qué? Porque es algo así como el mundo se encuentra hoy. Y uno conversaba con mis hijos en un sábado, y dicho sea de paso, yo preparo un café y he traído un café para el que quiere en el break que viene lo que hagamos de compartir. Dije, voy a llevarle también a los hermanos que quieran, y es con stevia, por si acaso. Y nosotros debemos mantener nuestros ojos puestos en nuestro Padre Celestial. El niño, el joven, el adulto y el adulto mayor, como soy yo y mi esposa, me encanta esa palabra adulto mayor. No sé, a otros les incomoda, pero a mí es como si me dijeran algo especial, como un Rolls Royce, así más o menos. ¿No? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Y un día yo meditaba, ¿por qué me gusta esa palabra? No la entendía, después la entendí. Todos los evangelistas, apóstoles, los que escribieron, todos fueron adulto mayor. Por eso es que me gusta esa palabra adulto mayor. De repente cuando tuvieron 20, 30, 40, 50, 55, pero cuando llegaron a los 60, comenzaron a escribir. Y unos a los 90. Así que, hermano amado, cuando lleguemos a ser adulto mayor, saque pecho, hermano amado. Porque todos los que escribieron lo que hoy enseñamos fueron adultos mayores. Todo esto que vemos a nuestro alrededor son pruebas a ver en quién están puestos tus ojos. ¿En quién estás confiando? ¿Qué te distrae? ¿Te distrae la gente? ¿Te distrae las páginas sociales? ¿Te distrae
la televisión, te distrae el internet. ¿Qué te distrae? Si hay algo que quiero decirte, y lamentablemente hasta la iglesia misma que hoy usted conoce como evangélica, ¿acaso usted no ha escuchado decir a muchos de ellas, espero que se hayan puesto un corte ya y haberse olvidado, y le dicen, hermano, vamos a la iglesia? No. ¿Sabe qué, amado hermano? Esos son patrones católicos. El católico tiene esa... Y no es que los despreciemos, pero sí su actitud a hacerlo. Porque Jesús, escuche bien, Él nunca le dijo a un varón o a una mujer, eres pecador. No. Él siempre dijo el pecado que cometiste. No lo hagas, es perdonado. ¿Por qué? Porque la persona puede Dios que en su momento tenga misericordia y le dé su gracia de arrepentimiento. Y hoy día vamos a aprender algo, pero he querido comenzar con algo que no estaba en mis planes, pero sí en los planes de Dios. No es bueno que usted diga, vamos a la iglesia, porque el Señor de arriba te dirá, qué católico eres. Sí. El capítulo 7 del libro de los Hechos es bien claro. ¿Qué dice? Dios, repita conmigo, Dios no mora en lugares construidos por el hombre. Quiere decir que Él no vive en este local. No vive en el local donde la gente se reúne, se congrega para conocer a Dios. Él no vive ahí. Pero sí, el apóstol Pablo nos dijo, ¿qué nos dijo? ¿Acaso vosotros no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Este es el templo. Esto no es templo. Tu cuerpo es el templo. Y la gente cómo adorna el local, ¿no? Qué bonito. Adornen el local, qué bonito. Y no se adorna su cuerpo, su interior. Porque cuando uno entiende, hermano amado, que este es el templo de Dios, ¿qué no haríamos? Porque cuando es templo de Dios, tu cuerpo ya no es tuyo. Ahora, que si dices, este es mi cuerpo, ¿qué católico eres? Te va a decir el Señor. O por ahí dirán, yo hago mi cuerpo con lo que quiera. Sí, pues, haz lo que quieras. Pero un día verás tu respuesta a lo que hiciste con tu cuerpo. ¿Sabes por qué, amado hermano? Nunca olvides. Y a veces uno puede pensar en nuestra mente muchas cosas. ¿Qué dijimos el año pasado? Que estos 5 años iban a ser 5 años de mucha transformación y cambios de Dios
del omnipotente, el soberano. ¿Qué pero? El soberano está haciendo todo esto. Él no es amor, pero también es justicia. ¿Quién sabe lo que es justicia? Pero ¿cuánto se habla? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pregúntale a esa persona qué es justicia. Y se va a ir el diccionario español. Y uno hay que decirle, ¿qué católico eres? Y no despreciamos al católico. Ojo, porque Dios puede tener misericordia de alguno de ellos que le busca. Yo fui católico, pero ¿sabe qué? No me sentía en ese lugar. Cuando hay la actitud de buscar a Dios, Él te lleva a otra puerta. Y sigues buscando a otra puerta. Hasta que empiezas a conocerle. Hermano amado, quiero orar en este momento. No, nuestra hermana oró, pero ahí nomás sentado. Solamente cierre sus ojitos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios omnipotente, soberano de los días, de los meses, de los años, tanto del pasado como el presente y del futuro. Amado Padre, solo queremos pedirle algo, que nos permita entender con su sabiduría el tiempo que vivimos. Y que cuando entendamos el tiempo que vivimos, vamos a comenzar a ver y a seguir con sinceridad, con honestidad a Jesús nuestro Mesías. Como dice tu palabra, aún caigan miles a nuestra izquierda, aún caigan 10,000 a nuestra derecha, aún haya cosas creadas en los cielos, aún haya vientos, nada nos debe apartar del amor que hemos emprendido a amarle a usted, ni quitar nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Enseña cada vez más, Padre amado, a través del entendimiento y de la sabiduría, en qué consiste tu justicia. Y tu justicia tiene que ver cuando una persona, cuando un ser humano inicia y sigue el cumplimiento de la ley. Eso es justicia. Entender tu ley. Gracias, amado Padre, por este momento. Ahora, toda la gloria para ti con esta enseñanza, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén. Hermano amado, dicen que el mes de mayo es el mes de la madre, ¿no? O sea, no acaba. Bien, vamos a hacer honor a ello. Y hoy vamos a ver un tema que la mujer de hoy, ni aún muchos cristianos han podido entender. Pero hay un poder que ha recibido
una mujer. Pero ¿cuándo se activa este poder? Cuando la mujer es esposa y cuando es madre. Mujer, esposa y madre. Cuando tiene esos tres momentos, en su vida se activa el poder de la influencia. Sí, en el Día del Padre estaremos hablando, el varón también tiene un poder. ¿Y dónde empiezan estos poderes? ¿Dónde empezó el poder de la mujer? De influenciar. Fuera tan amable, tome nota, abra su Biblia en el capítulo 2 de Génesis, porque todo es un inicio, todo es un comienzo. Aquí vamos a desterrar toda enseñanza religiosa que se ha recibido, que se ha escuchado, que se ha visto, o que en algún momento de algún diálogo se pudo haber dicho, así sí, pues sí. Hermano amado, está escrito que cuando el pueblo de Dios le falta conocimiento, ¿qué? Se pierde. Mira al que está al lado si tiene cara de perdido. Entonces, vamos a hacer que no se pierda. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 7 y 8. Dice, entonces Yahweh Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue Adán un alma viviente. Y desde el principio, Yahweh Dios plantó un huerto en Edén y puso allí a Adán, a quien había formado. Cuando les enseñamos este tema sobre la Israel espiritual, camino al pueblo de Dios, dijimos que Dios, desde que el hombre pecó, pero por influencia de algo, eso vamos a hablar después, pecó, Dios ha venido a través de diferentes pactos queriendo restaurar que el hombre y la mujer viva tal y como vivía en el Edén. ¿Y cómo vivía Adán y Eva en el Edén? En la presencia y en la gloria de Dios. ¿Y por qué perdieron ese ambiente? Por causa del pecado. Eso fue lo que entendimos, que Dios a través de diversos pactos ha estado queriendo restaurar. Que el hombre, que el varón, que la mujer vivan nuevamente en su presencia. ¿Sabe qué, amado hermano? Vivir en la presencia de Dios no es fácil. Ese pensamiento, ay, todo me va a ir bien, las puertas se me van a abrir, voy a tener mucho billetón, ¿Sabes qué, amado hermano? Cuando vives en la presencia, ingresaste al mejor momento de tu vida, pero también a hacer un tiro al blanco del diablo y sus huestes. Porque te va a disparar, es el peor delincuente.
te va a disparar, por eso dice, está como león rugiente, a ver quién cae. Vamos a leer ahora, volviendo allá al tema, Génesis 2, en el mismo Génesis, pero vamos a leer los versículos 21 y 23. Síganme, hermano, porque esto está interesante. Aquí habla de una costilla. Acá está mi costilla. Y hoy vamos a entender lo que realmente es costilla. Génesis 2, versículo 21 al 23. Y Yahweh Dios hizo que un sueño profundo cayera sobre Adán y se durmió. Y luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su hogar. Y formó Yahweh Dios una mujer de la costilla que había tomado de Adán y la trajo ante Adán. Entonces dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por cuanto fue tomada del varón, esta será llamada mujer. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Ah, qué bueno. Se ve que están aprendiendo, hermano. Me da mucho gozo en el Señor. Esta palabra costilla, la verdad, el mundo de hoy, la gran tragedia del mundo de hoy comenzó a mediados del siglo III. ¿Cuándo? Cuando el hebreo dejó de enseñar las escrituras y el evangelio. Y los gentiles, todo aquel que no nació en Israel, tomó el evangelio. ¿Y saben qué, amado hermano? Comenzó la apostasía. ¿Qué es apostasía? La apostasía, te voy a decir, significa apartarse de Dios. Y mucha gente y cristianos no lo saben, que se han apartado de Dios. ¿Y por qué se apartan? Se apartan de Dios porque hay incredulidad en su corazón. Y no saben muchas personas y muchos cristianos que hay incredulidad en su corazón. Cuando compartí el video de la Israel espiritual que está en el YouTube, siempre me escriben, pero hay un 1% que siempre no, ha aumentado, ahora debe ser entre 10%. Y un pastor y su esposa me dijeron, no, yo no soy de la Israel espiritual, porque nosotros hemos hecho más que Israel. Yo cuando tengo esas respuestas, me acuerdo de Pablito. Ante opiniones insensatas, mejor apártate. Y eso es lo que siempre hago. Y es pastor. Ya declaró con su boca, pobres personas a quienes pastorea. Costilla en el hebreo tiene un significado. Y ahí voy. Acá hay solteros, hay casados, y tienen que saber esto. Tienen que saber esto. Cuando Dios creó al varón y a la mujer, nunca puso a la mujer atrás. ¿Tú no has escuchado eso?
atrás de un hombre que tiene éxito y hay una mujer atrás de él y la puso atrás. ¿Quién le enseñó eso? El gentil evangelista. Costilla significa al lado, costado. Por eso sabe que el Perú, ¿usted sabe cuáles son las naciones más machistas en Latinoamérica? México número 1. ¿Y sabe quién es el número 2? Perú. Es que hay razones paganas. Acuérdese México maya, acuérdese Perú los incas, las dos grandes pueblos. Hay, hay raíces terribles. Entonces, Costilla, que es la mujer, siempre está al lado. Ven, amor, ya esto lo hemos hecho, se lo enseñé a ella hace algún tiempo. Ponte a este lado. ¿Qué cosa es idónea? No es esto. No porque a mí me vaya bien en algunas cosas, es porque ella está poderosa atrás mía. No. Idónea, ¿sabe lo que es? Y esto para varones solteros por aquí, y tu mujer que un día te vayas a casar, le enseñes, porque seguramente va a venir trasnochado de puro evangelismo equivocado. Idónea significa por cuanto mi costilla salió de al lado, estírate, mi amor. Significa que yo puedo hacer mi negocio, mi empresa, mis labores. Ella también puede hacer algo diferente. Yo no le voy a decir, ¿por qué no haces lo mío? No. Mi idónea siempre va a... Cuando tú lees La mujer virtuosa, ¿qué dice? ¿Acaso el hombre le está diciendo, ¿por qué coses? ¿Por qué tienes tu negocio? No. Pero están, el hombre dejará a su padre y a su madre y serán, ¿qué? Una sola alma. Yo la apoyaré y ella me apoyará. Sí, yo a veces le apoyo entregando sus productos, ahora, ¿no? Más antes. O a veces pasa por el Señor que te tiene que pagar algo, ya voy a cobrarle. Unidad, hermano amado. Esa es la idónea. Siéntate, mi amor. El apóstol Pablo, ya que conocía toda la Torá, el antiguo pacto, y acuérdense que fue enseñado por el mejor fariseo de su tiempo. Por lo tanto, era un letrado en esa parte. Pero cuando vino al poder del Espíritu, él afectó ese antiguo pacto y en el poder del Espíritu amplió el entendimiento. El apóstol Pablo nos permite entender a la costilla, a la mujer. Busque Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 24. Hermanos, en este pasaje hay una profundidad no solamente para las congregaciones, sino también para el matrimonio. Aquí en este pasaje, el apóstol Pablo nos va a permitir entender, escuchen bien, nos va a permitir entender el poder de la influencia de la mujer, esposa y madre. Porque para que ese poder se active, la mujer tiene que reunir los tres elementos, ¿no? Increíble, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero acá no es, tiene que ser mujer, tiene que ser esposa y tiene que ser madre. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Padre, que entiendan mis hermanos. 22 al 24, capítulo 5 de Efesios. Las casadas estén sometidas. Ustedes saben que hay muchas mujeres que no les gusta ese pasaje. ¿Sabes por qué? Porque un gentil evangélico les enseñó de otra manera. Pero ya les he dicho, hermanos amados, las escrituras y el evangelio y eso tienen que grabarlo en su mente para combatir a tanto machismo que hay en el Perú, segunda nación en Latinoamérica, y decirles, la Biblia, y todavía si es creyente, es decir, esa Biblia que tú llevas, no la escribió ningún norteamericano, mexicano, peruano, ni europeo, por más que te guste ir por allá. Esa Biblia que tú llevas ahí, la escribió judíos. Te guste o no te guste, pero así la escribió. Y es en su entendimiento que tú tienes que comprenderlo. No en lo que dice la enciclopedia de la lengua española. ¿Digo esa palabra o no? Mejor no. Ya les voy a decir qué es someterse en el hebreo. Cómo el apóstol Pablo entendía que las mujeres deberían ser así. Seguramente que él a las mujeres de Efesios les enseñaba ya de una manera personal. Mírenme, chicas, sometimiento significa esto. Dice, las casadas estén sometidas a sus maridos como a nuestro Señor. Peor todavía, no les gusta a las mujeres de Occidente eso. Pero ¿sabe a quién les gusta ese pasaje? A los varones. Dice, wow, sométete. Pobres, pobres varones, pobres varones. Hay que tener compasión de los que piensan así. 23. Porque el marido es cabeza de la esposa. ¡Wow! ¿Y cómo les gusta esto? Pero así como hay machismo, también hay feminismo, ¿no? Y ambas cosas delante de Dios, como dirían por ahí, no pasa nada. Porque el marido es cabeza de la esposa, y aquí viene, tal como Cristo es la cabeza de la congregación. ¿Quién es la cabeza de esta congregación? Cristo, el Mesías. ¿Sabe que Cristo en hebreo es Mesías, no?
Y Él, o sea, Cristo, Él es el Salvador del cuerpo. Ahí viene. No sé si están entendiendo. No sé si están... Bueno, mi esposa sí, porque ella es la primicia, ya le he explicado todo ese tema. Así que tal como la congregación está sometida a Cristo, del mismo modo también las mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. Una vez escuchaba una prédica de un pastor a su congregación y ¿sabe qué fue lo primero que escuché? El aplauso de los varones y las mujeres. Sí, me impresionó eso. Y este pastor nunca les explicó. ¿Por qué te agachas? Hermano amado, esa palabra tú vas someterse, vas al diccionario de la lengua española católica, gracias hijo, y te dice cualquier barbaridad. Pero el judío que escribió, o el hebreo que escribió esta epístola, él sí sabía qué es someterse. Someterse en el hebreo significa ceder, dedicarse, someter significa ceder, dedicarse. Y bajo este entendimiento, ahora quiero explicarte algo. Este pasaje hay dos palabras interesantísimas ahí. Con respecto al tema que hoy enseñamos. El poder de la influencia de la mujer, esposa y madre. Ya sabemos qué cosa es someterse, qué cosa es congregación. Una congregación son personas que tienen un fin común. ¿Cuál es el fin común nuestro? La salvación. Y procurar ser salvos. Porque no es suficiente, ya estoy salvo, y ya. Así piensa el gentil evangélico católico. Ya está salvo, ya, listo. Pero Pablo dice, y seguramente no le hacen recordar en su congregación o en su iglesia, como llaman ellos, que debemos procurar continuamente. ¿Por qué? Porque la salvación se pierde. Dile al que tienes al lado, la salvación se pierde. Entonces, escucha. En este pasaje estamos entendiendo que la cabeza de una congregación es Jesús, nuestro Mesías. Él es el Salvador del cuerpo. Y cuando tú lees el pasaje de Efesios 5, hay una profundidad, hermanos amados. Esto que te voy a decir solo es una partecita. Pero ¿qué nos da a entender ese pasaje? Es bien profundo. Nos permite entender que la cabeza de una esposa es su esposo. Ok, ¿quién es el cuerpo en su hogar? Los hijos.
Y sigo. Y cuando la mujer, por sometimiento a su esposo, ya vamos a hablar del esposo, no es que cualquier esposo, y por sometimiento a su esposo como al Mesías, es decir, cede, se dedica, pero ¿a qué cede? Y ahí está el error. Ay, Dios mío. Está el error de el gentil evangélico católico, de pensar que el esposo siendo cabeza, como la mujer está atrás, él es el llanero solitario. Pero ¿qué nos enseña aquí el apóstol Pablo? ¿Quién es el cuerpo en un hogar? Los hijos. La esposa está sometido al esposo como al Mesías. Y dice ¿qué dice el pasaje? Que Jesús el Mesías es el que salva a la congregación, que es el cuerpo. Cuando se dice cabeza, Jesús nuestro Mesías es la cabeza, ¿por qué? Porque de Él emana, Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, Él es la fuente inagotable de la palabra de Dios. Él es nuestra fuente de fe. Entonces, en el hogar, el marido o el esposo tiene que ser semejante, fuente de la fe en el Mesías, fuente de obediencia a la palabra de Dios. Y de eso vamos a hablar más el Día del Padre, pero ahorita es la mujer. Entonces, cuando la mujer, esposa y madre, se somete como al Señor, porque lo que está cediendo, lo que está dedicándose, no es a su esposo. Y ahí está el error de los evangélicos. No es dedicación al esposo. Está cediendo, está dedicándose a la palabra que recibe. ¿Qué sucede entonces con esta mujer, esposa y madre? Desarrolla un poder de influencia y de salvación en sus hijos. En sus hijos. Ese es el poder de la influencia. Y aquí voy con otro grave error que la iglesia evangélica hace. Este domingo que pasó, catolicismo, iglesia evangélica, sacaban sus letreritos, veía por el internet, eres una mujer virtuosa. ¿No? ¿No han visto eso? Virtuosa. Y las chicas, la mujer, esposa y madre, dice, wow, sí soy una virtuosa. Y se saluda, oh, la mujer virtuosa. A la distancia se saluda.
Y mi esposa ha dicho algo ahorita. Mujer diligente o mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hermano amado, te comento algo. Poquísimas hay en este momento. Poquísimas. ¿Por qué? Quiero tomar algunos pasajes de Proverbios 31, que justamente describe a la mujer virtuosa, a la mujer diligente. Tengan Proverbios ahí 31 a la vista, o si no, tomen nota, como usted guste. Una mujer virtuosa tiene condiciones para hacerlo. ¿Se acuerdan cuando en una de las enseñanzas el ser humano tiene una capacidad egocéntrica muy intensa para decirte, sí, yo soy esto? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Pero Dios tiene condiciones para que una mujer, esposa y madre sea virtuosa o diligente, como dice la versión que uso. Proverbios 31. Vamos a leer dos versículos, el 10 y el 11. Esposa diligente o esposa virtuosa, según la versión. ¿Quién la hallará? Wow. Porque su valor supera al de las piedras preciosas que son incomparables. El corazón de su esposo en ella está confiado y nunca carece de provisión. Es cierto, hermano. Esto se cumple. Pero vamos al otro. Versículo 18. Todo es del mismo Proverbios 31. Comprueba que le va bien en su negocio. Su lámpara no se apaga en toda la noche. Yo recuerdo mucho, espero que no le pase a los solteros eso, pero en las mujeres pasa eso. Llegó el primer bebé y empieza a llorar a medianoche. Despiértate, pues si te merita, despiértate, está llorando, ¿no? ¿Se acuerdan? No. ¿Por qué? Porque su lámpara está prendida toda la noche y va, ¿no es cierto? Casi ni duerme. Salvo que esté un poco delicada, como a veces puede pasar, y yo le puedo haber dicho así, las mellizas. Y ella dice, no, pero ya, recién uno va. Ellos escuchan todo, más si son sus hijos. Otro versículo, 23. Su marido es reconocido en las ciudades, al sentarse entre los ancianos del país. Esto depende del ámbito. Puede ser profesional, técnico, empresarial o ministerial. Ustedes saben, y hasta ahora hay un grupo de 5 o 6 pastores que ya hace, desde el 2018, 17, no es un tema de darles cobertura, pero sí he encontrado empatía para reconocer las cosas que compartíamos con ellos. Y hasta ahora,
mantengo comunicación con ellos. ¿Ustedes se acuerdan de la hermana Beatriz Mejía? Bueno, ella es parte de ese grupo. Y lo último que me ha comentado ella, y va usted a ver yo la respuesta que le di en el WhatsApp, está como asesora de un parlamentario, un congresista. Entonces yo le digo, ¿seguro que estás guerreando todos los días? Y me responde, sí, hermano, terrible. Y esta es la condición para que una mujer, esposa y madre, tenga un poder de influencia en sus hijos. Es cuando recién esa mujer se le puede llamar virtuosa. Que muchos designan, bueno, ese es su problema. Pero Dios tiene condiciones para ello. ¿Qué dice? Proverbios 31, 26, 27. Número 1. Habla con sabiduría. Y hay unas versiones, dice preceptos, mandamientos, ordenanzas, pero todo tiene que ver con los mandamientos de Dios. Ya usted sabe que no son solo los 10. Hay cientos en el antiguo pacto y otras cientos en el nuevo pacto. Por ahí, una vez, mi amigo el pastor Eduardo me dio un alcance, dice, se estima que hay algo de 1600 mandamientos de Dios entre el antiguo y el nuevo pacto. Pregúntale al de las cuántos estás cumpliendo. Bueno, dale la respuesta. Estoy en camino. Proverbios 31, versículos 26 y 27. Dice que esta mujer, esposa y madre, habla con sabiduría y hay mandamientos compasivos en su lengua. Y aquí viene. Y por esa sabiduría y esos mandamientos de Dios en su lengua, la marcha de su casa es evidente. Tú no necesitas decirle cómo son tus hijos. El resto de afuera ve la marcha de tu hogar evidente. ¿Qué evidencia hay ahí? Así yo les comentara, hermanos, pero bueno. Lo bueno. Pero aquí vamos. 2 requisitos que debe tener la mujer virtuosa para hacerlo. Sabiduría y mandamientos en su boca. Porque si está en su boca, ¿dónde está? En su corazón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Y cuál es la fuente de esa sabiduría? Escuchen bien. Mujeres solteras y casadas. Salmo 111, versículo 10. Búsquelo, hermano amado, táchelo, póngale, doble la hojita ahí en su Biblia y vuélvalo a leer, porque son 2 pasajes, 2 versículos que le voy a invitar a que lo lea. Salmo 111, versículo 10. El principio, si está diciendo que para que una mujer sea diligente, virtuosa, tiene
tiene que tener sabiduría. Este salmo nos dice qué tipo de sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es que, más alto, es que, ¿qué entiende usted por temor? Ay, qué miedo. ¿Mm? Como diría, yo me acuerdo en la secundaria, sabe que yo estudié en un colegio de la policía, ¿no? Ahí no nos decían tibio, caliente, no, eran otros términos ahí. Ahí nos decían, estás colgado, estás degollado, a punto de morir. Sí, sí, así nos decían. O sea, no tenía salvación. Hermano amado, es que el temor, esa palabra temor de Yahweh, no podemos recibirla de un gentil evangélico y medio acatolizado. Y no vamos a ir al hebreo, no. La misma escritura de Dios nos dice, nos enseña que es tener temor de Dios. Vamos a Proverbios. Uy, cuando les diga esto, espero que no vayan a hacer como hizo el profeta Isaías. Dice que sintió su boca como que habían piedras rojizas y sentía que su boca se quemaba. Proverbios 8, versículo 13. ¿Lo tienen? Vamos a leer. El temor de Yahweh es aborrecer la maldad, el orgullo, la altivez y el mal camino. Yo detesto la boca perversa. Eso es tener temor de Yahweh. Quiere decir que esta mujer, esposa y madre, había entendido y entiende que tener temor de Dios es que ella va a aborrecer, escuche bien, la maldad, el orgullo, la altivez y el mal camino. Aborrece todo lo que sale de la boca. Es lo mismo que les dije en un principio. Jesús, nuestro Mesías, nunca dijo a un varón o a una mujer de su tiempo, eres un pecador. Él decía, por el pecado que cometiste, o tus pecados te son perdonados. Ese era su lenguaje. ¿Por qué? Porque él no aborrecía al ser humano. Él aborrecía su mal camino, su orgullo, su altivez, su maldad, porque él mismo era Dios. Imagínate Mateo, el publicano, por el dinero, cuántas cosas habrán salido de su boca. Sin embargo, fue uno de los creyentes judíos mesiánicos que escribieron el Evangelio de Mateo. O si no, no es porque haya acá doctores, el doctor Lucas, ¿sabe que fue médico, no? De repente habrá visto a uno, pero no te he dicho que es y la sabe Dios qué le diría. A pesar de eso fue otro evangelista.
el evangelista Lucas. Dios nunca aborrece al ser humano, pero sí su maldad, su orgullo, la altivez, su mal camino. Quiere decir entonces que la mujer, esposa y madre, cuando dice tengo temor de Dios, tú tienes que verle que es alguien que aborrece la maldad. ¿Qué es aborrecer? Detestar. Si hay alguien que está haciendo maldad, aborrezco lo que haces, pero que Dios tenga misericordia de ti. Cuando vea orgullo o altivez en alguna mujer, en algún varón, aborrezco esa actitud que tienes, pero que Dios tenga misericordia. Estás en un mal camino, pero que Dios te tenga misericordia. ¿Cuántos de nosotros estuvimos por ahí? ¿Acaso no fuimos salvos? Y termino con esto. La esposa, madre, la mujer, esposa y madre, va a desarrollar el poder de influencia, de salvación en sus hijos. ¿Cuándo? Tiene temor de Dios. Alguien que aborrece la maldad, alguien que aborrece el orgullo, la altivez y el mal camino. Pónganse de pie, hermanos amados, y terminamos. Mi único deseo, hermano amado, que las mujercitas que están hoy les haya encendido el entendimiento y que no solamente quede, sino empiecen a enseñar y empiecen a ver a su alrededor lo que tengan que compartir. Vamos a orar. ¿Cómo no agradecerte, Altísimo Dios, por esta gracia que has tenido usted con nosotros en este día? Que al permitirnos poder entender con sabiduría tu palabra. Gracias. Y hoy queremos declarar, Altísimo Dios, que cada mujer, cuando sea esposa o llegue a ser esposa, sea madre o llegue a ser madre, alcance a ser esa mujer virtuosa de Proverbios 31 y comience a entender que lo que la activa, ese poder de influenciar a sus hijos, o si está activo, ya sea muy diligente en eso. Y aprenda cada día qué es tener temor a tu nombre. Que sea alguien que aborrezca, que deteste, no al ser humano, sino sus acciones. Así como Jesús lo hacía en su momento y en su tiempo. Gracias, Abba Padre. Te pido que bendigas, te pido que guardes a cada uno de nosotros. Que hagas resplandecer tu rostro en nuestros corazones, intensamente. Lo necesitamos, Abba Padre. Los tiempos son difíciles y continuarán siendo difíciles. Pero permítenos sobreabundar con tu gracia,
con tu protección, con tu paz en medio de todo este tiempo. Jesús nos advirtió que en esta última hora de los días postreros la maldad aumentaría. Pero que no haya nada ni nadie que nos aparte del amor a Dios y que prosigamos a la meta a la cual nos llamaste, a cada uno de nosotros. Gracias, Abba Padre, sé que para usted es posible y confiados en usted, quedamos en gratitud y también confiados en el nombre de Jesús nuestro Mesías, su tabernáculo en cada uno de nosotros. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos, ya, y me parece que hay que armar algo.